Bueno, ¿qué tal? Muy bien. Buenos días. Buenos días. Era la energía que es sábado por la mañana. Joder. Energía fresca. Yo siempre me cago en la puta los viernes por la noche cuando me he apuntado a algo así. ¿Qué necesidad tengo? Gracias. Así que os podéis quejar lo que queráis. Bueno, pues es el segundo curso, algunos os conozco, eso porque como hablaba con Carlos, de él me acuerdo, porque además recuerdo que contando fue muy gracioso, pero los nombres yo no me acuerdo de nada. Entonces yo iré más o menos así recordando y algunos estuvisteis. Hola. ¿Quién estuvo la otra? Bueno, vosotros estuvisteis, Emma también. ¿Tú no? Yo tampoco. Habría que entrar en triunfal, ¿verdad? Muy bien. Yo. ¿Quién no sabe, no tiene ni idea de qué va esto? Que sois casi la mitad o más. Hasta aquí me lo han contado. ¿Cuántas cosas te habrán contado en la vida? Continuamos. Javier. ¿Y qué te han contado, Javier? Me han contado que si quiero construir una bonita historia, Oh, sí, bonita, ¿no? pero sí bonita, o una buena historia. Eso es muy pretencioso, una historia bonita. Bueno, quiero decir, construir bien una historia, pues es interesante que venga. Ah, muy bien. O sea, te han vendido la moto. Dentro del grupo Aversiones y Paganchillo no te puedo fiar. Pero de ninguno de ellos. Ya te vemos. Sobre todos los que están ahí arriba, ¿eh? Son el núcleo duro. ¿A quién más le han contado? ¿A quién más le han contado? Yo es que te conocí en la escuela, John, que estuviste en diciembre dando un taller. Estuve en diciembre. Bueno, dando un taller cantando, me imagino. Porque yo Con un taller, dándoles 2 horas de ponencia que una en ponencia. el trainer. ¿No Sí. te acuerdas? Sí, porque voy bastante. Yo he estado. Ah, en diciembre ahora, la última vez que fue un hotel aquí. Trainer. Tú también estabas. Sí. Ah, que fui a contar. Sí, algo hablé de. No paraste de contar. No, pero una hora. Una hora. Se te hizo muy largo. No. ¿Y tú también estabas? Sí. Ah, chachi. ¿Quién más? Sí, yo me acuerdo, hablamos, pudimos que vamos a hablar. En diciembre, claro. ¿Quién más? ¿Qué más os han contado? Yo he leído lo que había en la página web. ¿Cuál? ¿En la de Parlanchines? Sí, me parece interesante. Parecía. Bueno, yo agradezco mucho porque verdaderamente venir el sábado es como muy guay, es mucha energía. Lo que vamos a hacer es contar, básicamente hablar de cuentos y de narración y de estilo y de estrategia y cosas de estas. Hay digamos que hay dos aspectos importantes a la hora de armar una historia, aunque no sea bonita, pero armar una historia. Uno es el estilo. El estilo no como el buen estilo, no como una cosa de buen gusto, sino el estilo en el sentido de la técnica. La técnica, lo que se puede ir ejercitando a medida que vamos hablando y que vamos armando cosas. Entonces conocer cómo es, qué características tienen las palabras, cómo pueden servir para una cosa o para otra y cómo en nuestra cabeza podemos dominar eso. Eso es técnica, eso es estilo. Trabajamos mucho en la otra clase que hicimos, por lo cual pasaremos así un poco y ya está. Y luego está la estrategia. La estrategia. O sea, que la estrategia es ver más allá, o sea, adelantar cosas en nuestra cabeza y preparar el terreno para que pase lo que nosotros queremos que pase. O sea, la estrategia es un plan, es tener un plan, ¿vale? Es tener un plan. Bueno, las dos cosas son necesarias y son importantes, yo creo que son los dos elementos que se pueden trabajar. Luego está el arte o el carisma, todas esas cosas que uno tiene que desarrollar por sí mismo o lo tiene o no lo tiene, no sé, yo creo que todo el mundo puede avanzar en las cosas. Nadie nace aprendido y todo el mundo crece, artísticamente también, o sea que no creo que sea algo, pero tampoco, no creo que sea algo innato, pero tampoco creo que se pueda enseñar. O sea, creo que es algo que uno adquiere
con el tiempo, con la práctica, con su dónde te colocas, con su valor también. Una palabra muy importante va a ser esta, que la vamos a sentir. Vale, pues vamos a hacer una cosa, vamos a ponernos... ¿Tenéis preguntas antes de empezar? O vamos al lío ya, ¿no? Ya vamos hablando, que mola más. O sea, yo no sé cómo se hace, no vamos a hacer presentaciones ni leches, ya iremos conociéndonos, hay muchas cosas que ver. Pues vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a poner como en círculo. O primero vamos a poner las sillas como en círculo, ¿vale? Echadas hacia atrás. No, así está muy bien, así está muy bien. Ahora nos vamos a poner de pie, dejad los cuadernos, vamos a ponernos de pie. Vamos a ver si entramos en calor, porque hace mucho frío. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a intentar movernos ocupando todo el espacio. ¿Vale? O sea, que no haya huecos, que la distribución sea homogénea. Hay alguien de ciencias. Vamos a hacer como una cucharilla, y entonces todo está homogéneamente distribuido, ¿de acuerdo? Entrópicamente repartido. ¿Sí? Entonces, si vemos un hueco, vamos. ¿Vale? Vamos moviéndonos y que no haya huecos. Venga, caminamos. Que no haya, todo para centro. Que no haya huecos, ahí hay un hueco. Hay un hueco acá. Ahí hay un hueco, ahí hay un hueco, ahí hay un hueco, ahí hay un hueco. Ahí en el centro hay un hueco. Aquí hay un hueco. Es que pensar dónde van los demás. Ahí hay un hueco. Vale, ahora ahí hay un hueco, ahí hay un hueco. Ahí hay un hueco. Bien, bien, aquí hay un hueco, ahí hay un hueco. Ahí ahora, ahí. No vayáis todos, claro, hay un hueco. Tenéis que pensar en grupo. Para no chocar y que no haya en el centro. Ahí, ahora ahí detrás. Ahí hay un hueco, muy bien, ahí hay un hueco. Pero ahí hay un hueco, que no haya. Claro, es que no haya huecos, ahí hay huecos, pues bueno, no nada. Que no haya huecos, que no haya huecos. Ahí hay un hueco. Otra corriente, no te he dado. Que no haya huecos, que esté todo repartido homogéneamente. Ahí hay un huecazo, ahí ahora, aquí. Ahí, ahora aquí. Ahí hay un huecazo. Oye, tiene más que este lado, Mira, aquí hay un hueco. Espérate que voy. Aquí hay un hueco, ahí. Mira qué hueco, mira qué hueco. Ahí. Que no haya hueco. Venga, va mejor. Que no haya. Por el otro lado, hay un hueco, así. Que no haya huecos. ¿Qué hueco? No, yo no cuento. Yo estoy aquí como fuera. Ahí hay un hueco. Porque mucho. Sigue habiendo mucha gente por el centro, mucha densidad de población. Y tenemos reparto. Ahí hay un hueco. No es cosa tuya. ¿Por qué no expandí un poco así como el mar? ¡Que no haya huecos! ¡Que no haya! ¡Aquí! ¡Que no haya huecos! ¡Dale, todos! ¡Que no haya huecos! ¡Que no haya huecos! ¡Ahí! ¡Que no haya huecos! ¡Vale! ¡Nos centramos! Cada uno en una fila. Ahora tenemos que llevar un poco de acercamiento. No nos vemos muy bien. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a contar una historia. ¿Vale? Así entre todos. No sabemos qué historia es, no sabemos qué historia va a ser. ¿Qué es lo importante? Lo importante es contar de manera que todo lo que contemos pueda ser perceptible por los sentidos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Juan estaba triste. ¿Eso es perceptible por los sentidos o no? No. Entonces, ¿qué es perceptible por los sentidos? Está llorando. Está llorando. ¿Vale? Por ejemplo,
María es inteligente. No. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir? María es capaz de resolver un problema de matemáticas. María es capaz de resolver un problema de matemáticas. Vale, sí, podría valer. Pero si es más perceptible, más que capaz de, porque capaz de, o sea, si es el momento, pero podría estar bien. ¿Vale? Podría estar bien. ¿Cómo alguien saca la conclusión de que María es muy inteligente? O sea, a mí me dicen algo y yo saco la conclusión de que María es muy inteligente, porque María... Hace operaciones matemáticas de cabezas sin calculadora. Por ejemplo, calcula rápidamente, una, ¿no? Por ejemplo. ¿Ah? No. Por ejemplo. Vale, ¿eso está entendido? O sea, tienen que ser cosas que se perciban por los sentidos. No se puede hacer nada más, ¿vale? O sea, no podemos hacer elucubraciones, ni podemos ir hacia atrás. O sea, la historia no puede ir hacia atrás, tiene que ir siempre hacia delante. O sea, ¿qué cosas nos echan las historias hacia atrás? Predicciones, ¿no? Perdón, estoy mirando. Juan estaba en su casa, porque Juan se había ido. ¿Veis que veía hacia atrás? Porque Juan se había ido. O sea, los porqués prohibidos, ¿vale? Simplemente la historia hacia adelante y con lenguaje mostrado, o sea, con cosas que se ven por los sentidos. Y solo 30 segundos y... ¿Habéis estado en Colombia? Sí. ¿En Venezuela? ¿Quién ha estado en Colombia? ¿Habéis estado en Colombia? Venezuela. ¿O en Venezuela? Soy de Colombia. Sobre todo en Colombia. ¿Tú eres colombiana? Sí. ¿Cómo señaláis los colombianos? ¿Cómo señalamos? Sin las manos. Eso. Eso es lo que vamos a hacer. O sea, nosotros estamos contando, y luego yo miro y hago... ¿Ves? Él lo entiende, él sigue la historia. Continúa la historia donde la he dejado, ¿vale? Pero a la colombiana, es decir, que es como lanzando un beso, ¿no? ¿De acuerdo? Hay una sutil diferencia entre lanzar un beso y hacer eso, ellos lo entienden muy bien. Pero, así. Entonces, hay que asegurarse, hay que mirar primero. ¿Ves? Y tú sabes, ¿no? Pues eso es. Entonces, alguien va a empezar y luego va a seguir otro, no sabemos quién, porque lo va a elegir quien cuenta, que cuando termina hace... ¿Vale? Y esa persona no dice a mí, sino que empieza. Sabe que es a eso. Y si resulta que no era a mí, que era el otro, da igual, o sea, no desarmamos esto, lo importante es esa escucha. ¿Vale? O sea, yo miro y a lo mejor yo te estaba mirando a ti, pero has empezado tú, no importa. Lo importante es el juego. ¿Vale? Mantenemos la dignidad. O sea, yo lo he hecho bien, aunque no haya salido, el caso es que lo importante es el juego. Vale, 30 segundos para empezar a contar una historia. No sabemos qué historia. A ver. Si queréis empiezo yo, venga. Voy a poner un temporizador para enterarme de los 30 segundos. Sonó el despertador. María abre los ojos, se quita la sábana, pone los pies en la cama y luego los pone en el suelo y va caminando, sale de la habitación, llega a la habitación de sus padres y se mete en la cama entre su madre y su padre. María, cuando está dentro de la cama, ve que su madre está dormida y le tira del pijama. Y su madre le cuesta mucho... No, le cuesta mucho, es muy... no se ve. ¿Qué hace? Se remueve en la cama y finalmente abre los ojos y ve a María al lado de ella. Pero María, ¿de dónde has salido? Tengo hambre, mamá. ¿Vamos a desayunar? Y entonces se levantan las dos, van andando por el pasillo, llegan a la cocina y empiezan a preparar el desayuno. ¿Bien?
sé quién, alguien empezará, venga, ya. No hay nada de lo que están acostumbrados. De lo que. No, Cuidado. Cuidado, ¿veis? No es tan fácil. no hay nada en la nevera. Y María baja a la tienda de la esquina, encargada por su madre. Porque su madre dice a María que baja a la tienda de la esquina, le da dinero y María baja a comprar leche, que no hay. Pregunta al tendero. ¿Qué pasa? Métete mucho en la historia. Pregunta al tendero y la aconseja que pruebe un nuevo producto. Uy, 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 uy. Bien, es interesante, venga. Rápido. Entonces le comenta que ese producto es divino. Ella se queda estupefacta con la cara. Estupefacta no se ve. Tiene los ojos como unas de 2 euros. Perfecto. Y cuando le va a decir que sí, suena el teléfono. Contesta y es su madre. Le dice, hija, que se te ha llevado el coche en la grúa. Entonces, le pregunta, ¿pero dónde? Te tienes que volver a casa. Coge el autobús y va hacia casa. Es curioso de esta persona que se mete en la cama de Mola mucho ahora, ¿no? Mola mucho. Pensabas que era una niña, pero no, va a comprar y le va a... Sí, lo que son las historias, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Se le lleva el coche a la grúa, está muy bien. Venga. ¿Ya? El caso es que María se dirige hacia la casa de la madre, abre la puerta, dice, ¿qué ha pasado? Si yo tenía el coche bien aparcado. Pues no lo sé, hija, ha venido un guardia con una mala hostia, está esperándote. Dice María, otra vez un tío que le tengo que poner ojitos, ponerle morritos, a ver si se enrolla. ¿Qué rollo? Ese tema de estar buenísima. Vamos a ver, Manolo, cuéntame. Espera, ya, está aquí. Y Manolo cuenta, estoy harto de ti, quiero el divorcio, no te soporto. Ni a tu hija María, que después de 40 años sigue viviendo con nosotros y se sigue subiendo a la cama por la mañana cuando tiene hambre. Hemos creado un monstruo. Quiero irme de aquí. Abro la puerta y si no os vais vosotras me voy yo. Entonces, este es mi ultimátum y no quiero saber nada más de vosotras. Adiós. Y te toca... Vale, cuidado con quedarnos en el diálogo o en el diálogo que pasen cosas, porque eso es un punto cómodo, ¿no? Entonces hay que intentar que la cosa pase, ¿vale? Venga, seguimos. Y Manolo dice, yo también tengo hambre ahora. Pero tengo hambre de una vida mejor. ¿Y qué hicieron? Y entonces fue al parque, bajó la escalera, fue al parque y se montó en ¿cómo se dice? Tobogán. Columpio. No, en el columpio. Se montó en el columpio y empezó a hacer ¡uy! Así es la vida, qué bien. Voy a saltar del columpio y voy a divorciarme de mi mujer. Entonces salta, pero cuando salta se cae. Vale, cambio. Se cae, pero viene corriendo su hija, que en ese momento estaba haciendo lo imposible. No expliques. Viene corriendo su hija. Viene corriendo su hija. Y se queda asombrada porque No, ¿qué hace? ¿Quedarse asombrado? No sé. Ve a su padre. Y se queda asombrada. No se queda asombrada. ¿Pero por qué se asombra? No. Y está súper estupefacta porque no se siente. Tranquila. Estar asombrado no se ve. Con la boca abierta. ¿Qué se ve? ¿Qué se puede ver? Es como estar triste. O sea, yo entiendo lo que quieres decir, pero no me vale. Necesito algo que yo pueda percibir y que sea yo quien diga se queda asombrada. ¿Me sigues? Ve a su padre como un loco. No, pero antes de entrar en el cuento, piensa cómo puede ser. Tú imagínate que tú estás viendo una peli muda y tú dices, el actor se ha quedado asombrado. ¿Por qué sabes que se ha quedado asombrado?
Claro, porque ha habido una situación que le ha llevado a ese asombro. Pero ¿por qué sabes que se ha quedado asombrado y no se ha quedado triste? Por lo que siento yo al verle, Claro, ¿y qué ves? que está asombrado. Me encanta. No, ¿qué ve? ¿Cómo podemos imaginar que estamos viendo a alguien? Esa persona está asombrada. Tú cuando estás asombrada físicamente... Ah, bueno, su cara. ¿Cómo es? Relatar los rasgos de la cara, de asombro. El cuerpo. El cuerpo está como así. A su hija que se queda rígida, se queda algo, Claro. eso, y que seamos nosotros los que digamos, se ha asombrado. ¿Entiendes? O sea, asombrado... Ahora ya se me ha olvidado lo que estaba pensando. No importa, porque total, nos lo estamos inventando. Venga, entonces, María ve que el padre se había caído, ¿no? Sí. Vale, y María llega. María llega y alza las manos, se echa las manos a la cabeza, sus pupilas se dilatan, las cejas se arquean, los ojos se abren y le dice, pero papá, ¿qué puñetas haces mientras yo me estoy pegando con el policía porque se están llevando mi coche? Y el padre, que está en el suelo, entre está tirado mostrando cierta alegría por ese cambio de su vida. No me gusta. Está contento y feliz. No veo. Me he perdido, tío. Claro, porque te intentas... Estoy metiendo tanto en la historia que no sé cómo contarla. No, pero fíjate que el asombro estaba muy bien mostrado. Muy bien. Porque de repente en todo eso, ¿dónde está el asombro? En la forma de hablar. Pero tú no lo habías pensado. Pero ¡papá! Eso sale desde la creación de lo demás. ¿Entiendes? Entonces, y el padre la mira. ¿Y qué le dice? Solo que le dice, no intentes... Quiero ser feliz. Quiero ser feliz, el padre dice. Quiero ser feliz. Quiero ser feliz. ¿Y sigo? No, ya está. Ya, alguien. Y al querer ser feliz, vio el coche de su hija, corrió hacia él y aceleró al máximo, dejando a su hija y su vida pasada. Fue por toda la autopista y paró a comerse un perrito caliente. Bajó y justo vio una chica hermosa, a la cual le dijo, ¿quieres hacer una vida completa conmigo? Estaba completamente... No estaba. ¿Qué hizo? Joder, me acuerdo. ¿Quieres hacer una vida completa conmigo? Sí. Y la chica le mostró una gran sonrisa, a lo cual él lo entendió como un sí. No lo entendió. ¿Qué hizo? Joder, que no tengo... ¿Qué hizo? Simplemente ¿qué hizo? Él abrazó muy fuertemente. La abrazó, porque fijaos la escena es tremenda. O sea, agarra el coche de la hija. O sea, la hija llega y dice, ¡papá! Estoy yo pegándome con el de la grúa y tú estás aquí tirado. Es que yo quiero ser feliz. Y entonces se fue y agarró el coche y paró en una gasolinera. Y vio a una chica y le dijo, ¿quieres hacer esta vida conmigo? Y ella sonrió y él la abrazó. Está genial, está genial. Venga, señala. Una puerta, se oyó el ruido de una puerta, portazo, de fondo. Unos pasos acelerados llegaban pisando fuerte. Y un hombre le gritó, ¡suéltala! Al fondo se oyó una sirena. Y el hombre seguía abrazando, y el padre de María seguía abrazando a la chica. La chica seguía sonriendo. ¡Que te he dicho que la sueltes! Manolo se alejó. Muy bien. ¿Señala? Manolo se alejó despacio, con la cabeza agacha, pensando... Cuidado. Con la cabeza agacha. Y subió de nuevo al coche. Condujo sin ningún ritmo, sin ningún rumbo, hasta que se le acabó la gasolina en medio de un puerto de montaña. Salió. Era el 19 de enero, hacía un frío, una niebla, no se veía nada. Miró al vacío, que no estaba allí, porque el valle estaba cubierto de niebla. Cuidado con el porqué. Cuidado con el porqué. Vale. Porque, no, ya está. Antes estabas. Cuidado con los porqués.
Manolo siguió caminando a través de la niebla y se topó con una casa en medio de la montaña y vio que la puerta estaba abierta. Entró y estaba una chimenea encendida y había otra mujer esperándole en la puerta. Y le dijo: ¿tú quieres hacer una vida plena conmigo? Y la mujer le contestó: pues sí, te estaba esperando, justo, pero llegas un poco tarde. Si hubieras venido media hora antes... Si hubiéramos venido media hora antes, hasta ahí. Cuidado, no metas en los diálogos, pero está muy bien, alguien retomará. Si hubieras venido media hora antes... Venga, ¿quién? Si hubieras venido media hora antes, hubieras comido conmigo un par de secretos ibéricos estupendos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aunque creo que están un poco pasados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Al decir esto, Manolo salió espantado, compró un barco. Y detrás de su barco, ¿Y de pronto ese barco? Se marchó a una isla con él. Llega a la isla de los pistachos. Vale, cambio. Cambio. Y una vez en la isla de los pistachos, llegó y todo lo que había eran pistachos. No había nadie más allí. Entonces llegó al centro de la isla y dijo: ¡soy el rey de los pistachos! Y se puso a comer pistachos hasta que se hinchó tanto a comer pistachos que explotó. Sus vísceras recubrieron toda la isla y nunca más se supo nada de él. Luego después su familia se preguntó: ¿qué ha pasado con Manolo? Y su madre le dijo a su hija: pues probablemente haya ido a la isla de los pistachos. Señala. ¿Tú has hecho ya? ¿Quién falta? Probablemente se habrá ido a la isla de los pistachos. Sí, mamá, tienes razón. Se fue a la isla de los pistachos. Me confirmaron que sus vísceras estaban por allí extendidas. Olían que apestaban. No sé qué habría comido durante todos esos días. ¿Qué pasó? Después de que me lo hubieran confirmado, me fui yo también a la isla de los pistachos. ¿Cómo me sentí? Tuve una diarrea durante una semana que no pude salir de la isla. Me recogieron. Y te he traído, mamá, para que lo sepas, 20 kilos de pistachos para que tú también los comas. Venga, ¿cómo termina? El último. Yo sé que os falta, no os preocupéis que volveréis a... Tras decirle esto a su madre, se despertó. Estaba temblorosa. No me digas que esto va a ser el final de Los Serrano. Sudorosa. Se levantó, puso los pies en el suelo y se fue a la cama de sus padres. Se metió entre su padre y su madre y le tiró del camisón a su madre. Hasta que ella abrió los ojos. ¿Qué haces, María? Tengo hambre, mamá. Yo sé que han faltado, pero bueno, es que es un poco probar, ¿eh? Ya entraremos en más cosas. ¿Qué tal? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que describir las emociones es muy complicado, o sea, llegar a, ¿no? Con esto de, ¿cómo lo he dicho? Contar cosas que sean perceptibles por los sentidos no resulta difícil. Es fácil decir sube, abre, cierra, se abre una puerta, entonces un nuevo personaje, pero los sentidos es... Y lo bien que has explicado lo de los ojos, las cejas y demás. Que claro, que trae aquí. Pero claro, te tienes que meter, pero es complicado. Tienes que meterte. Sí, sí, a mí eso me Y tienes que meterte, es complicado porque no... Sin embargo, es complicado porque tenemos que hacer un clic. Pero tú lo sabías, o sea, no es que hayas tenido que mirar en internet cómo es una persona asombrada, sino lo sabías. Lo que pasa es que no estamos habituados. No estamos habituados a contar así. No estamos habituados a
Estamos habituados a interpretar y a contarle al de al lado nuestra interpretación del hecho. Pero no es eso. Mirad qué efecto ha causado. ¿Cuál ha sido el efecto? O sea, ¿qué pasaba cuando escuchábamos? Que vivíamos Sí. ¿Eh? ¿Qué era? Era muy... Cada uno iba elucubrando sobre lo que pasaba, no había juicio. No había juicio, o sea... No sabemos y aceptábamos. Yo había pensado en una niña, aunque al principio... Vosotros, a lo mejor no, un despertador que suena, una muchacha que se levanta, cada uno tiene algo. Yo había pensado en una niña que se levanta y que va a la habitación de los padres. Pero de repente no es una niña. Y también está bien. Y no hay que explicar. No hay que decir por qué tenía un problema. No. O sea, simplemente dejar que la cosa pase. ¿Y cuál es el efecto? ¿Qué hacíamos? Reír. Lo que hacíamos era reír. Reír y no juzgar. O sea, entrar en una parte absurda que no tiene juicio, sino simplemente tira. La historia tira. ¿Lo veis? Con esta forma de contar, si hubiésemos empezado a explicar el porqué de cada cosa, en lugar de hacerla mejor, la hacemos peor. ¿Por qué? Porque el otro está fuera. ¿A qué estabais dentro? O sea, vosotros cuando escuchabais os sentís partícipes de la historia porque cada uno estaba haciéndose su movida en la cabeza. Su rollo, su porqué, estaba viendo una cosa. Ah, no, que lo que yo estoy viendo es diferente que lo que estás viendo tú, pero qué bonito es descubrir eso. Y no que me lo digan. ¿Lo veis? Que no es fácil porque no estamos habituados a hablar en un lenguaje, pues, de alguna manera totalitario, de alguna manera, que luego es más discutible por otra cosa, por todo lo totalitario es discutible. Pero, bueno, ahí me estoy metiendo en un jardín. Pero por los símbolos, porque son los símbolos. Pero si yo digo, he visto a María y está triste, punto, o te lo crees o no. A mí lo que me cuesta es aceptar cuando alguien continúa, aceptar que continúe de la manera que yo no estaba pensando. Claro. Por eso digo que esto, tú tienes que abrir a la historia. Tú, tienes que forzar a abrir la mente. Como espectador, tienes que abrir. Porque lo que el otro está contando, como es un hecho, es indiscutible. O sea, a ti te cuesta seguirlo, pero si yo, ¿cómo era tu nombre? Bueno, yo estaba a punto de darle al abuelo y pegarle, pero bueno. Claro, ¿por qué? Porque tú no lo ves por ahí. Pero sin embargo es indiscutible. ¿Cómo era? Manuel. Cuando Manuel ha dicho... No, Manuel ha dicho lo de ¿qué haces aquí tirado? ¿No? ¿Y quién ha dicho que... Emma creo que ha sido, ¿no? La que cogió el coche. ¿Quién ha dicho que cogió el coche y echó a correr? Tú. Cogió el coche... O sea, eso a ti te puede gustar o no te puede gustar, pero si alguien te dice, el tío cogió el coche y se fue y agarró a una en una gasolinera y le dijo, quiero hacer una vida plena contigo, es un hecho. Eso es un hecho. O sea, tú no puedes decir, no puedes matizar. Está triste. Ya, a ver, ¿cómo la viste? Pero ¿tú crees que eso es tristeza? Yo creo que no. Ahí podemos discutir. Pero en el hecho de que alguien, por muy loco que sea, hijo, padre, te estás aquí todo tirado y yo con el rollo que tengo, es que quiero ser feliz, quita. Y se metió en el coche y se fue a la gasolinera, es indiscutible. ¿Lo veis? O sea, te puede molestar, pero es indiscutible, no puedes discutir. O sea, no hay discusión, no hay... Si alguien te está contando eso como lo que pasó, no hay discusión, eso es lo que pasó. Entonces tú le dices, no hombre, no, chico, yo te estoy contando lo que pasó. Que el tío está loco, que no, que ha visto la luz, eso todo es la interpretación. De todas maneras, por ejemplo, es curioso. La noche de Santi, yo también quería que acabara de esa manera. No, si yo también lo he pensado. Me gustaría saber cuántos han pensado que la historia acabara como lo ha dicho él, porque es que para mí ya se estaba desmadrando. Sí, ha habido un punto que ya se ha ido muy para la isla de los pistachos. Pero bueno, está bien. Yo no he tomado LSD cuando he entrado aquí, ¿sabes? Yo lo estaba deseando y agradezco a Santi que haya acabado así porque vamos. Pero fíjate que es... O sea, no sabemos si existe una isla de los pistachos. Partimos de que no, pero no lo sabemos. Sí. Entonces, tomó un barco desde la montaña
¿Por qué? Porque eso se llama elipsis. ¿Vale? Compró un barco, o sea, no hay que contar cada cosa, eso es importante, no hay que contar cada cosa, ¿no? Como cuando salió de casa, pero salió desnuda. Hombre, no cuento cada cosa, no cuento cada paso. Lo que tengo que contar son cosas que se perciban. Entonces, el tío está en la montaña, dijo, quiero tener una vida plena contigo, y ella le dijo, vete de aquí. Entonces él se compró un barco. Si os dais cuenta, los niños cuentan así. Cuentan así. Los niños, porque estaba triste, ¿no? Y compró un barco y se fue a la isla de los pistachos. Y tú no puedes discutir. No es discutible. Te gusta más, te gusta menos. Tu historia va por otro lado, ¿vale? Pero no es discutible. ¿Lo veis? Desde ese punto de vista no es discutible. Ahora, luego, claro, el final, vi un final de... Luego hay cosas que nos... ¿Dónde nos protegíamos? ¿Querías decir algo más ya? La última cosa. No, sí. Vale. ¿Dónde cuando estábamos contando, dónde nos protegíamos? En el diálogo. En el diálogo nos protegemos. ¿Por qué? Porque pierdes tiempo y no pasa nada en el fondo. Porque no pasa nada, porque no tenemos que avanzar la historia. No tienes que adentrarte tanto. Porque podemos permitirnos decir, es que yo creía, dijo Juan, podemos permitirnos un oasis de explicación en el diálogo. Lo hago yo también, no solo... Pero ya voy a empezar a poner en el ejercicio a parar el tiempo cuando hay diálogo. Parar el tiempo. Por eso decía, seguir, que hay alguien que... No, porque yo en el diálogo estoy muy cómodo, ya lo sé, pero no se trata de eso. Se trata de ir generando cosas, ¿vale? Y luego el final es muy difícil hacer un final de una historia. Entonces, por eso la gente critica ese final de Los Serrano, porque, hombre, no me jodas. O de la serie esta, que también... Perdidos. Es un final muy difícil. De todas maneras, era muy bonito. Ella se levanta y yo te estaba buscando ese otro final, y va y tira, porque es un final circular. Y qué bonito el final, tengo hambre. Es un final muy bonito. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué sentíais cuando ibais contando y no estabais en el diálogo? Cuando suceden cosas, la historia avanza a marchas forzadas. Cuando hay acciones... Claro, sucede muy fuerte. Eso también es verdad. O sea, la historia avanza y sobre todo no sabemos por qué. Entonces tiene este punto de lo absurdo de la vida. ¿Por qué? Pues no importa. En realidad no importa. Nos quedamos ahí siempre enredados en tratar de explicar el por qué y no importa. Como pasa en la peli que hemos visto. Habéis visto, ¿no? Todos los relatos salvajes, ¿no? La primera historia que se cuenta, que es la historia del avión, es una serie de... O sea, si tú lo piensas, es imposible. O sea, es muy improbable que eso suceda, pero la palabra es improbable. Pero claro, no hay una explicación, no se para a pensar en cómo ha armado todo eso, sino simplemente en el hecho de que eso se ha armado así. ¿Lo veis? La historia del avión. Uno no se para... Es que lo pudo hacer porque tenía tanto dinero de no sé qué. Y cómo... No importa. No importa. Lo que importa es el hecho. Lo que importa es el hecho. ¿Vale? Lo que importa es... ¿Lo veis? Sí. Pero ahora entraremos en eso. ¿Qué sentíais cuando contabais? Ahora sí se puede hablar de sentimientos. Cuando contabais, los que habéis contado, ¿qué sentíais? Que estabas dentro de la escena. Que estabas dentro, o sea, que estabais dentro de algo, ¿no? Sin estar dentro de ese algo no puedes. No lo puedes hacer. O sea, si no lo estás viendo, si no lo estás percibiendo... Ha habido una cosa muy bonita porque de repente ha habido... lo ha hecho Pablo, ¿no? Sí. Lo ha hecho Pablo cuando estaba en la gasolinera. Fijaos que podemos recordar, la historia ha sido muy loca, pero la podemos más o menos recordar. Él estaba en la gasolinera que había abrazado a aquella... y que ella podía haber reaccionado dándole una hostia, diciéndole, pero tío, ¿tú qué haces? Pero no, ella se dejó abrazar. ¿Por qué? Nos da igual. Nos da igual. Cada uno pensará por qué. Pero... y entonces, ¿veis cómo lo ha contado? ¿Cómo lo ha contado?
No contó y apareció un tipo, contó... Se escucharon unos pasos fuera. Eso ya es tener un poco de plan. O sea, yo estoy abrazando y de repente se escucharon unos pasos fuera. Ah, que lo estoy contando pero de otra manera. Eso mola. Eso es tener un cierto... Estabas tranquilo, estaba... Sí, más o menos. Sí, porque hay veces que uno... Yo mismo, a veces que no puedo... Pero ahí está el plan, ¿no? Se escuchan unos pasos y aparece un tipo. ¿Tú qué haces? Y no sabemos quién es. No sabemos si es el padre, si es el novio, si es el jefe. No sabemos quién es, pero no importa. No importa. ¿Lo veis? No importa. El caso es que aparece un tipo y dice: ¿tú qué haces aquí abrazándola? Y entonces el otro se va. ¿Qué hizo el otro? No me acuerdo. Se fue para la cabaña. Ah, salió y cogió el coche y se fue a la cabaña. No sabemos, no sabemos. Y es toda una locura. Es toda una locura. Eso es lo que él contaría, si os dais cuenta. Es un poco el punto de vista de él. Salió un tipo. O sea, yo la estaba abrazando. Y salió un fulano diciendo: ¡no la abraces, no la abraces! Y yo salí corriendo. ¿Veis? Es un narrador omnisciente porque sabe todo lo que ha pasado, pero no ve dentro de... Y entonces se genera una cosa que es muy interesante para el otro, porque se genera... misterio. O sea, no sé, esta puerta no la puedes cruzar. Hasta aquí. No sabes lo que hay, no sabes la motivación, no sabes. Lo que hemos contado, hay veces que es interesante eso, pero casi siempre tratamos de decir más de lo que necesitamos. Si el espectador no necesita tantas cosas, el espectador le mola esto. ¿Quién ha sentido vértigo? Una sensación como de vértigo contando, como ay madre, que no sé dónde voy, no sé dónde voy a caer aquí. Yo he sentido rabia. ¿Has sentido? Rabia. ¿Por qué rabia? Joder, cuando ha explotado los intestinos, me ha fastidiado. Cuando ha explotado. Cuando ha explotado el hombre de la isla de los pistachos, digo, hostia, no puede ser una historia así. Bueno, pero rabia es lícito, rabia, pero eso ha sido como espectador de la historia. Porque eso no ha sido cuando tú estabas contando. No, sí, no. Eso ha sido justo antes. Lo que No, recibo también. toda la historia me ha parecido coherente, entre comillas, pero cuando has explotado los intestinos, ostras, perdimos. ¿Y ahora qué? Claro. Bueno, pero lo mostrado, uno simplemente sigue la historia. Que tú la has seguido diciendo, poniéndote en un yo mentiroso de como si fuera la hija. Yo fui allí, madre, yo estaba allí. No quiero recordar los gritos de los vietnamitas. No, era un poco eso lo que iba contando, cada uno ve lo que... Pero cuando estáis contando, ¿no sentís un poco de vértigo? De... Ay, no sé dónde va la historia. Eso es el desequilibrio. ¿Y eso es bueno o malo? Es bueno. Bueno, más que bueno o malo, es lo que te va a pasar. Así que siempre que estés contando hay que buscar esta sensación, un poquito de esta sensación, un poquito de desequilibrio. Y decir, estoy en el desequilibrio, no sé dónde voy, no sé qué, pero no pasa nada. Para que esto pueda funcionar y realmente no pase nada, hace falta una estructura. No pasa nada, ¿por qué? Porque yo sé, imaginad que salís, os levantáis por la mañana con vuestra María, pero está todo oscuro y vais a la cocina porque queréis beber un vaso de agua. Entonces, tú, como sabes dónde está la cocina, aunque esté oscuro, tú puedes ir a tientas, pero tú sabes dónde está la cocina. Sería diferente si esto pasa en una casa que no conocéis. Entonces ni te mueves. No sales, no te atreves, ¿lo ves? Te atreves a ese desequilibrio de lo oscuro porque sabes que hay un raíl, sabes a dónde vas. Si estás en una casa desconocida y está todo a oscuras, no vas. ¿Lo entendéis? Eso es eso que sabéis de la casa, es la estructura. Que en este caso no había. En este caso no había. O sea, simplemente era a lo loco porque tengo que ir y entonces voy tirando, pero no sé dónde voy, no sé lo que estoy haciendo. ¿Sí? ¿Lo veis?
preguntas, cosas. Yo creo que más es la improvisación. La improvisación al fin y al cabo es lo más difícil. Al menos a mí me resulta más complicado. Claro, sí, sí, total. La improvisación es, bueno, es un arte, es una forma de trabajar. En la oralidad es importantísimo. Y sin embargo, es curioso esto, decimos que la improvisación es lo más difícil y sin embargo nos pasamos la vida improvisando. O sea, ¿hay alguien aquí que luego saldréis de aquí y os iréis a comer y comeréis con alguien? ¿Hay alguien que tenga planeado lo que va a decir? Entonces, ¿qué haces? Improvisas, ¿no? Pero también me tiene la escena de que se puede juzgar, ¿no? Pero siempre te van a juzgar. Sí, siempre te van a juzgar, pero si tienes esa sensación de consciente de que vas a ser juzgado... Sí, pero ¿por qué no? ¿Por qué con una conversación...? A ver, lo que yo creo que... Es verdad, tienes razón, O sea, es una cuestión de sentir un juicio. Lo que pasa es que yo creo que ese juicio que sentimos en el escenario es un poco excesivo. Pensamos que cuando tenemos la palabra delante de un auditorio grande, la tenemos para decir algo importante. Y sin embargo, cuando estamos con los amigos, pues no tenemos esa presión. Y acabamos diciendo gilipolleces cuando estamos en público y cuando estamos con los amigos acabamos diciendo cosas maravillosas. Es curioso. Tenía que haber dicho esto, ¿no? Tenía que haber dicho esto, eso nos pasa. Entonces hay que buscar, por eso hay que sentirse cómodos en ese desequilibrio, en esa sensación de juicio, de vértigo, de no sé lo que voy a decir, y ese es el ejercicio continuado de la persona que habla en público, del orador, del narrador, de todos. Continuado, yo no lo sé hacer, yo estoy en ello, y llevo 20 años en esto. ¿Tienes alguna sugerencia? Sí, claro, este ejercicio. Contar cosas, no saber a dónde vas. Permitirte ese... no sé lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Permitirte esa libertad. Hacer posible dentro de una estructura. Porque eso te pone es saltar pero con red. ¿Vale? Por eso vamos a aprender las estructuras. Una pregunta. ¿Hay gente que se especializa en el bloque? Es decir, porque lo que acabamos de hacer es un ejercicio de darle continuidad a una historia, ¿no? Es decir, no te quedas atascado, quieras darle creación, ¿no? Y no te pares a jugar la situación o a crear un juicio que va, ¿no? Intentar explicarla de alguna manera. Pero sí que hay ciertos escritores, tal vez algunos directores y tal, que lo que hacen es precisamente lo contrario, cogen el porqué y lo llevan al absurdo. Ejemplo, el Club de la Lucha, por ejemplo, donde se explica todo el porqué, hasta del mote que tiene un tipo, y ahora desarrolla una historia paralela en torno al porqué. Porque ese tipo tiene tetas de mujer, ¿no? Este tipo que toma, no sé si lo han visto, que toma esteroides cuando era culturista y tal. Y ahora llevan ese porqué al absurdo, al alargarlo al máximo, que no sé si es... Pero claro, dentro de ese porqué es donde quizá entra el no preguntar nada. Quizás dentro de ese porqué se desarrolla una historia donde no... Vale. No sé si me explico... Sí. ¿Lo entendéis? ¿Lo entendéis? Bien. Una cosa es el nivel compositivo de algo, que es la historia, cómo avanza, cómo es la historia que estoy contando, simplemente. Y otra cosa es el nivel expositivo. El nivel expositivo son las decisiones que yo tomo en función de lo que quiero contar para contarlo mejor. Y eso ya incluye los porqués, eso incluye muchas cosas, pero de una manera consciente una vez que la historia está creada. ¿Lo entendéis? Entonces a mí me puede interesar eso porque es interesante para la historia. Como después de crear esto, después de hacer este ejercicio, nosotros podremos elegir algunos momentos para explicar el porqué. Pero en el ejercicio de creación, el porqué lo que hace es echarte hacia atrás y complicarte la vida. ¿Entendéis? O sea, esto es un ejercicio. Si yo empiezo a dar pie al porqué, en lugar de dar una fluidez a la historia y que la historia sea clara, aunque sea loca, pero sea clara, lo que hace es emborroñarse y además forzar al otro a ir por donde tú quieres que vaya la historia. Pero no es el ejercicio.
Pero una vez creada ya, digamos... Una vez que está creada... Ya te puedes perder un poquito de... Pero con cuidado, porque cada porqué pierde al espectador. Y cuidado desde que no te lo... Claro, y un libro es distinto, ¿eh? Un libro es diferente. Pero el porqué te puede servir para el cierre. Sí, si el porqué mejora... Y todo esto termina con la... Te destripan la sorpresa por el porqué llevándote al final. Claro, lo que pasa es que hay porqués que no están... Los que aparecen porqués pero no son porqués, o sea que, y al revés, o sea que están mostrados. Lo que tú estás contando es muy mostrado. ¿Habéis visto Club de la Lucha? La peli que hay un tipo que no puede dormir, que tiene insomnio. ¿Sabemos por qué tiene insomnio? Se descubre al final realmente. O sea, él te lo describe... Fíjate, se descubre al final, pero al principio de la peli, fijaos que ahora hemos descubierto que era todo un sueño, al final. Porque era toda una locura, porque al final resulta que era un sueño de la chica. Eso lo hemos descubierto al final, sin contar un porqué. Pero sabemos, un tío tiene insomnio y no se puede quitar el insomnio de encima. Eso es mejor inicio que un porqué. Un insomnio es una cosa irracional, una cosa que sucede, tiene un misterio que resulta más atractivo para el espectador. Es verdad lo que dice al principio, todo un montón de sucesos o de situaciones que no... Y de un montón de gente que le han caído cosas, un tío con cáncer de no sé qué, otro tío... O sea, cosas que te caen. ¿Por qué tiene alguien un cáncer? ¿Qué más da para contar una historia? ¿Qué más da? ¿Qué importa? El caso es que tiene un cáncer, ¿no? Como el cáncer, porque es lo que pasa en la película, con mucha gente. Y se juntan todos a llorar. Es mejor presentar, por ejemplo, en este caso, un personaje con un hecho concreto, como es en ese momento, que explicar cómo llegó a ese... Depende de qué vayas a contar, depende de tu... A lo mejor ahora... hay una cosa que es muy... Tú ahora cuentas una historia, aquí, y resulta que haces lo contrario de lo que yo estoy diciendo, y la historia es la leche, y es tan maravilloso. ¿Lo entendéis? O sea, yo os estoy mostrando una posibilidad que a lo mejor no habíais caído en ella, en cómo se hace y en cómo funciona, y cómo es la cosa... Realmente funciona, es misteriosa. ¿Que se puede contar de otra manera? Seguro. Seguro. En esos inicios, fijaos una cosa que se hace mucho, es muy común ahora, más común que antes, aunque antes también se hacía, que es usar el verbo decidir. Decidir. Juan decidió abrir la puerta. Juan abrió la puerta. Juan decidió apuntarse a un curso de monólogos. Juan se apuntó a un curso de monólogos. Parece que el decidir nos salva de ese vértigo de alguien que hizo algo y que a lo mejor no lo decidió. Y es más interesante, porque abre las posibilidades del asunto, ¿entendéis? Sobre todo abre las posibilidades. Entonces no se cierra a algo que nosotros esperamos. Al no estar en lo mental, lo que hacemos es abrir las posibilidades de lo que pueda suceder. Eso es lo que pasa en la primera historia de Relatos Salvajes. Al no explicar nada, lo que se hace es abrir las posibilidades de lo que pueda suceder. Es decir, la otra palabra clara, desequilibrio, misterio y sorpresa. ¿Cómo va a haber una sorpresa si yo ya sé qué? Si sé el porqué. Si sé el porqué, lo que hago es... Pero saben las posibilidades, yo quiero saber. Y de hecho me imanta, pero ¿por qué un tío hace esto? Y entonces soy yo el que se lo pregunta. Y el que narra la historia es suficientemente inteligente como para no decirlo. ¿Para qué? Para que te lo digas tú. Para que te lo digas tú. ¿Sí? Si es una puerta que tú no dejas que el otro. En 2013 creamos la empresa. Es mucho más interesante que en 2013 decidimos crear la empresa. ¿Sí o no? ¿Lo veis? Sí. Mucho más corto, mucho más rápido, mucho más directo, mucho más impactante, mucho más interesante. ¿He dicho lo mismo? No, exactamente no. En 2013 decidimos crear la empresa y la cosa se perdió la magia. En 2013 creamos la empresa. ¿Y por qué la crearon? ¿Y cómo? Mucho mejor. Y además mucho más honesto, porque en realidad tú no sabes lo que pasó.
Si lo decidieron o alguien les puso una pistola encima y crearon la empresa por eso. Pero esa posibilidad es muy guay, ¿sabes? En el creamos la empresa juegas con que el otro va a pensar una cosa, y como, pero tú no lo has dicho, entonces las posibilidades se abren. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo te llamas? Xavier, lo que decía Xavier, ¿qué ha pasado? Que él dice, pero yo no, claro, porque la historia de repente se convierte en un caballo que va donde quiere. No donde yo quiero que el caballo vaya, me deja ir donde quiere. Y en el proceso creativo es interesante. Luego, cuando tengo que contar a un público o un tal, yo llevo una historia que yo sé a dónde va. O sea, dejo que el caballo se mueva, pero no tanto. Pero le permito, porque eso es lo que le interesa al espectador. No lo que ya sabe. Nadie pensaba que esto iba a acabar así, ¿eh? Cuando empezó la historia con una niña que se levanta y que va a la cama de los padres, nadie pensaba que iba a tener 40 años, un coche, y que el padre iba a ser un loco que va abrazando tipas por ahí, que iba a acabar estallando en la isla de los pistachos. Sin embargo, nadie ha tenido ningún problema para contar, nadie se ha quedado en blanco, o sea, todo el mundo simplemente tenía que seguir su puto rollo y subirse al rollo del anterior, y ya está. Entonces, la historia, tío. ¿Sí? ¿Entendido esto? Esto es lo que vamos a tener que hacer, ¿vale? Hoy vamos a... O sea, este mostrar, que se llama mostrar, es lo que vamos a intentar hacer todo el tiempo. Y el de al lado, cuando estemos contando, se sube a lo que hayamos contado, donde vaya, lo que sea. A veces tener un plan es una mierda también porque el otro se adelanta, pero eso también hay que aprender a hacer. ¿Vale? Vale. Pues relatos salvajes y estructuras. Ostras. Vamos a buscar aquí. Bueno, ¿no tenéis preguntas, dudas, insultos? ¿Hacía frío? ¿Es tangible o es...? ¿El qué? ¿Hacía frío? ¿Es tangible? Hacía frío. ¿O es...? Había... Buena pregunta. Tierra bajo cero. Hacía frío. Hacía frío. Es mostrar o explicar. Hacía frío. Explicar. ¿Por qué? ¿Quién ha dicho explicado? ¿Por qué? Porque no lo ves. O sea, los visuales están... No solo ver, cuidado, no solo ver. Lo sientes. Lo sientes. No es solo ver. Es que... Madre mía, eso sí que es mostrar. Así, ¿no? Sí, sí. No es solo ver. ¿Qué es mostrar? Estaba tiritando. Ya tiritando es una manera de decir que tú tienes frío. Pero es que no es lo mismo. Tengo frío que hace frío. Es que él ha dicho hace frío. No tengo frío. No, o sea, no, Juan tenía frío. Hacía viento. Hacía viento, es mostrado, ¿no? Entonces hacía frío. Le salía abajo mientras hablaba. Sí, pero hacía frío es un hecho objetivo. Sintió frío. Tuvo que limpiar las cartas. Hacía frío es un hecho objetivo. Hacía sol. Salí y hacía sol es un hecho objetivo. Hacía frío es un hecho objetivo. Es verdad que, claro, tú tienes frío y el otro no tiene frío, pero hacer frío es una cosa... Se puede mostrar más, ¿no? Es decir, estaba nevando, se puede mostrar más. Está un poco en el medio, está un poco en el medio. Es verdad que uno puede decir, estaba nevando, y entonces el otro dice, hace frío. Y se puede ser más puro. Pero yo diría que hace frío, está bien. Está bien. Se puede ser mucho más. O sea, puedes usar otras sensaciones aparte de lo visual. O sea, Todas, todo lo que entre por los sentidos. Todo lo que entre por los sentidos es válido. Está triste. Como no llevo un cartel. O sea, tenéis que preguntaros, ¿cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Y ya está. ¿Cómo sé que tal persona estaba estupefacta? Que decía Manuela. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo? Entonces tenéis que fijaros. Porque esto en la mente es muy rápido, ¿no? De repente yo veo algo y enseguida lo interpreto. Entonces hay que parar ese elemento mental para verlo. Para verlo. En sentido amplio, verlo, escucharlo, palparlo. ¿Cómo es una persona estupefacta? ¿Le puedes hacer trampas en el sentido, por ejemplo, puedes decir, Pablo estaba muy callado. Estoy dando a entender que no, habitualmente no estaba muy callado.
Pues algo me pasa. Bien, pero tú ahí, sí, sobre todo por el tono. ¿Habéis oído el tono? Pablo estaba muy callado. Eso es un tono de algo que te llama la atención, pero es un hecho objetivo. Es que va a depender del contexto. Es mostrado eso. Es mostrado, sí, hombre, claro. Pablo estaba muy callado, ¿me dirás? Alguien que está callado. Es interpretable. Entonces es mostrado. Y todo va a depender del contexto. Juan lloraba. ¿Está triste o alegre? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Vale? No lo sabemos. Juan lloraba y daba saltos. Yo diría, a Juan se le saltaban las lágrimas. Se le saltaban las lágrimas. Bueno, tiene Juan se le saltaban las lágrimas. ¿Está triste o alegre? No, puede ser. O... Dependerá del contexto. Pero puedes poner ahí el verbo, ahí sí puedes poner el verbo, llorando o riendo. Ahí va. Pero que no necesito. O sea, el contexto, y aún así, con el contexto, podemos jugar con dos elementos mostrados que parece una cosa, pero luego es otra. Eso es lo que se llama el efecto Kuleshov. ¿Sabéis el efecto Kuleshov? ¿Cule qué? Kuleshov. Bueno, igual luego jugamos con el efecto Kuleshov. ¿Eso es lo de la sombra de la bailarina? No. Eso no sé lo que es. ¿Lo del doblaje? No, tiene que ver con el montaje, no con el doblaje. Es una cara de uno, una foto de un pollo, tiene hambre. Exacto. Exacto. Lo que se prende. Es la interpretación que sacamos con dos imágenes que realmente no están relacionadas, pero al relacionarlas sacamos la impresión en función de la otra imagen, del contexto. Eso es el contexto, es el efecto Kuleshov, efectivamente. Esto los cineastas cuando empezaron a trabajar, pues los cineastas tenían que mostrar, era cine mudo, entonces tenían que mostrar las cosas, no podían decirlas, no tenían diálogo, o sea, no podían decir y Romeo se enamoró de Julieta, sino que el espectador tenía que sacar esa conclusión. Entonces empiezan a jugar y los rusos descubren esto, que es Hitchcock lo cuenta. Un señor abre una ventana y ve una escena. Y luego la cierra y sonríe y la cierra. ¿No? Imaginad, un señor abre una ventana, mira por la ventana, luego va a sonreír y la va a cerrar. Y entonces ahí cortan y meten una escena. Un señor abre la ventana, mira por la ventana. Hay una pareja de enamorados. Y luego vuelven a la escena, sonríe y cierra la ventana. Y decimos, qué tío tan tierno. Un señor abre la ventana, mira por la ventana. Hay 4 tíos pegando a otro. El señor sonríe y cierra la ventana. ¿Qué tal? Fijaos que yo no he cambiado nada, pero lo que pensamos del tío es diferente. ¿Por qué? Porque está mostrado, no está explicado. ¿Lo veis? Eso es el efecto Kuleshov. No hay que buscar la manera, sino simplemente mezclarlo correctamente. Y lo que pensamos de esa persona, la emoción que nos transmite esa persona, es distinta. ¿Sí? Vale, vamos a movernos un poco antes de empezar con la segunda parte. Y hacer la movernos, como antes. Vamos a empezar a movernos un momento como antes. Un poco como antes. Que no haya huecos. Esto se puede hacer con 2, con 10, o sea, distribución homogénea. Cuando una palmada nos ponemos delante de alguien, ¿vale? Distribución homogénea, ya, delante de alguien. No sé si somos pares. Sí, ay, genial. Delante de alguien, así. Enfrente, perdón. Enfrente de alguien. Mirad bien a la persona, miradla bien. Y recordad cada cosa que veáis de la persona. Miradla bien. Miradla bien. Miradla de verdad. ¿Qué queréis? ¿Veis la de verdad? ¿Percibirla de verdad? ¿Sí? ¿Percibirla de verdad? Vale, nos movemos. Ya, nos ponemos delante de alguien diferente.
Y ahora tenemos un minuto para describir a la persona que hemos mirado. Empieza uno y luego sigue el otro. Claro, la anterior, la que os habéis quedado mirando así la leche. Tenéis que describirlo. Pero no, escuchad, sin interpretar. ¿Cómo es? Sin decir, es que me ha parecido que es una persona muy alegre. No. ¿Cómo es? ¿Qué habéis visto? ¿Qué habéis visto? ¿De acuerdo? De la ropa, de la manera de mirar, de... ¿Qué habéis visto? Por ejemplo, yo no puedo decir que es una persona curiosa, pero a lo mejor sí puedo decir que es una persona que se me quedó mirando... ¿Entendéis? Porque lo vamos a contar así, o sea, como si fuese vuestro amigo. Me he encontrado a un tío o a una tía que... Pero ¿cómo era objetivamente? Y que sea la otra persona la que saque la conclusión. ¿Sí? Un minuto de rajar. Un minuto de rajar, sin parar. El que escucha, si el otro se para, me dice más. Y si se pone a explicar, dice no lo veo. ¿De acuerdo? Que me miraba así como raro. No, raro no. ¿Qué te hacía? ¿Qué te miraba? ¿Cómo era? Lo más objetivo posible, ¿vale? Venga. Un minuto. ¿Preparados? ¿Preparadas? Empieza. ¿Sabéis quién empieza ya? ¿Estáis de acuerdo? Vale. ¿Preparados? ¿Preparadas? ¡Ya! Estaba así un poco regado y me nadaron así un poco risosa. Luego se me veía un poquito y tenía los brazos así muy pegados a su cuerpo y bueno, estaba ahí con el y se movía un poquito más, así que estaba ahí un poco rígido. Vale, hasta aquí. Vale, hasta aquí. Bien, hasta aquí. Bueno, quien escucha va sacando conclusiones. Ojo, que no es... A ver, técnicamente no es objetivo, porque es a través de los perfiles. Claro, yo miro a Fran y le miro de arriba abajo, pero yo me quedo con unas cosas de Fran, no con todo, que es lo que yo le cuento a la otra persona. Entonces esto, o sea, no es objetivo, sino que es la mirada a través del ojo del otro, pero permitimos al otro que saque una conclusión, ¿vale? Sin que la diga, pero seguro que estáis escuchando y algo pensaríais de la persona. No, si tenemos que decir quién es. No hace falta, eso no importa quién es. No importa quién es. O sea, solo importa el ejercicio, ¿vale? No importa quién es. Venga, preparados, quien ha escuchado cuenta, quien ha contado escucha. ¿Preparados? Ya. Ya, bueno, vale, entonces, el pelo naranja, rosa, pues sí, la mediana, va vestida más o menos la mirada, sabía esa Vale, hasta aquí. Vale, hasta aquí. Moverse, que no haya huecos, nada delante de alguien. Diferente. Bueno, no importa, no importa. Vale, vamos a hacer
hacer lo siguiente. Ahora vamos a describir a otra persona, pero no a través de lo que vemos. O sea, lo que vamos a hacer es tocar, sobre todo la ropa, la cara, ¿vale? O sea, que entre la información a través del tacto, ¿vale? ¿Cómo es? Sin miedo, que no pasa nada. Joder, tal, sino sin miedo, o sea, como curiosos, ¿no? Como, ¿qué es? ¿Cómo es ese tacto? ¿Cómo es? ¿Vale? Que no estamos habituados a ponerlo. No vamos a acabar desnudos ni nada, ¿no? No se va a acabar ya la cosa, ya no os emocionéis. Pues ya cada uno, ya, pero para después, ya cada uno que se arregle. Cuidado, Pero Tocas. Uno toca y uno se deja o a la vez. A la vez, esto se puede hacer a la vez. Uno toca y otro se deja. Pero bueno, lo tocamos, ¿o qué? Hay un minuto en total. ¿Qué vas a explicar? No, simplemente tocar, no tenéis que hablar. O sea, cada uno estáis a lo vuestro. Cada uno estáis a lo vuestro. O sea, cada uno está a... ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Me entendéis? Pero yo estoy a esto y la otra persona está a otra cosa y fluidamente me quita la mano. Toca por otro lado. Vale, pero cada uno estáis a lo vuestro. A vuestro rollo. Venga, preparados. Un minuto en total un minuto. No más. Venga, cuando queráis, ya. Tocad, sacad información. Sentid simplemente. Sí, ¿no? Vale, hasta aquí. Nos movemos. No hay huecos. Bien, no hay huecos. Ya nos puede alguien. Ya nos puede alguien distinto. Y ahora le contamos qué hemos tocado. ¿Cómo es? No decimos quién es, pero cómo era ese tacto. Le ponemos, pues esto, no decimos me ha encantado, pero lo tenía. Y que en ese mostrar esté la emoción. ¿Vale? O sea, tenía una camisa lisita. Y ahí está la emoción. ¿Vale? Está en el mostrar, está la emoción. No necesito decir me ha encantado la camisa, sino mi camisa lisita. Tenía la camisa lisa. ¿Lo veis? Y ahí está la emoción. ¿Vale? Entonces, simplemente, ¿qué habéis visto? Primero una persona y luego la otra, ahora sí. ¿Vale? No. 30 segundos. 30 segundos, ¿vale? Venga. ¿Preparados? ¡Ya! Vale, hasta aquí. Vale, hasta aquí. ¿Quién ha contado escucha? ¿Quién ha escuchado cuenta? ¿Cómo mola no saber quién es, verdad? ¿Veis esto del misterio?
¿Veis esto del misterio? ¿Cómo mola no saber de quién están hablando? Pensaréis por ahí, ah, no, no sé quién es, y no saber quién es. Venga, ¿preparados? ¡Ya! Tenía una chaqueta Vale, hasta aquí. Nos sentamos, nos sentamos. Vale, ¿alguna cosa que os haya llamado la atención de la que os han contado, que casi lo hayáis visto, lo hayáis sentido, que hay alguien que os haya dicho, cuando estaba escribiendo por la vista o por el tacto, haya dicho algo que digáis sí? Buah, eso es así. O eso ha sido... ¿Tú has pasado? Sí, la primera descripción ha sido, me ha encantado. Pero, ¿qué en concreto? Ah, vale. ¿Qué te han dicho? Porque durante un minuto todo el mundo nos da tiempo de decir muchas cosas. Entonces, alguna cosa en concreto que digáis, esto, pum. La cabeza, primero que ha dicho. ¿Qué ha dicho? La cabeza muy manejable. ¿Cómo? ¿Sabes lo que es una cabeza manejable? Es muy guay, es súper guay. Tenía la cabeza manejable. Y eso es muy llamativo, es muy mostrado, porque todo el mundo lo ve. Manejable es maravilloso. Vale, guay. ¿Qué más? Bueno, tío, alguien más. Me ha dicho el pelo cortito que pinchaba un poco. ¿No? Ah, qué interesante, el pelo corto que pincha. Qué interesante, eso también. Imaginad contar de alguien que tiene el pelo corto que pincha. También es guay, ¿no? Más. La ropa muy fluffy. ¿La ropa? Muy fluffy. Fluffy. ¿Cómo se dice fluffy? Vale, es interesante. No importa. No importa. Esto es muy interesante. Fluffy. Eso es una palabra que, si dice la ropa, todo el mundo ha entendido, ¿no? No necesitamos saber qué quiere decir. Por cómo suena, es un tipo de palabra onomatopéyica, fluffy, que todo el mundo entiende y que en sí misma está la muestra. Fluffy. Fluffy. ¿Veis? Le he dicho, la ropa muy fluffy y todo el mundo entiende. Bueno, más o menos. Fluffy. Más o menos. Como colgante, caída. ¿Es así, no? Emma, ya que te has desvelado. Ah, muy mullida. Bueno, colgante. En cualquier caso es flojo, o sea, que sabemos más o menos por dónde va. Es que no es exacto. Más cosas que os hayan dicho. Que os hayan dicho, no que hayáis dicho. También de los ojos, del momento de la vista. Más cosas. Agradable, sección agradable. Agradable no nos gusta. Llámalo energía, llámalo sensación. Sensación general o energía concreta, como agradable. Es que agradable no es nada. Agradable es un juicio sobre algo. Agradable no me valdría agradable, no me vale. Más. Me llama la atención que me han dicho, ya está, fichado, y quedaban un montón de segundos. Como, ¿en qué momento paramos de decir, ya lo tengo todo? Me ha llamado la atención eso. Ah, cuando estaba... En lo de leernos. Alguien que te ha mirado y dicho, ya está fichado. Fichado. Ah, qué curioso. Bueno, oye, pues ya está. Más. A mí me han dicho, tiene una expresión risueña muy marcada y un pelo rojizo. Expresión risueña muy marcada. El muy marcado es como para mostrarlo más, ¿no? Bueno, puede ser. Y pelo rojizo. Bueno, pelo rojizo es claro. Más. Por lo de pelo, claro. Expresión risueña... Sí, podría... Pero bueno, vale. O sea, si nos ponemos así como... estrictos. Más.
a mí me han dicho, lleva el pelo engominado, que supongo que sí que es objetivo, y luego ha dicho... ¿Cómo? Lleva el pelo engominado, Sí, es objetivo. pero no graso. Pero es guay esto, ¿lo veis? O sea, imaginaos un personaje, alguien de quien habláis, un personaje que entra, no hay que explicar, pero en eso está la explicación. Llevaba el pelo engominado, pero no graso. O sea, ¿qué dice más de James Bond que decir agitado, no... ¿Cómo es? Agitado, no revuelto. Agitado, no revuelto. ¿Qué dice? Dice de alguien muchas cosas a través de lo mostrado. O sea, nosotros estamos forzando esa... Cuando dice eso de James Bond es para forzar una manera de ser, pero es a través del mostrar, ¿lo veis? Entonces es muy guay. Pero engominado, pero no graso. Dice más de quien lo dice, de quien lo cuenta. Más. ¿Alguna más? Yo en mi caso me han dicho que tenía las manos frías, pero el resto del brazo por debajo de la chaqueta caliente. Me he imaginado él. Esto es guay, ¿no? O sea, tenía la mano fría y el resto caliente. Y entonces, al ser todo mostrado, ¿veis cómo se dispara la elucubración? ¿Qué es lo que queremos? Implicar al otro. Él dispara por el otro. Pero ¿y cómo puedes saber esto? Fíjate, porque le dice eso, no le dice, le he metido la mano, porque si hace eso, corta tu paja mental. ¿Pero qué? Que tiene la mano fría y el resto del brazo caliente. ¿Hasta dónde estamos hablando? Eso es lo guay, ¿no? Eso es lo guay. Muy buena, muy buena. ¿Qué más? Yo, si no me equivoco, me han dicho que transmitía un aroma dulce. Transmitía. Bueno, o sea, me transmitía es una manera de decir como muy... intentar ser muy... O tenía, o transmitía. Tenía, ¿no? Más que transmitía. Pero nadie transmite un aroma. Pero no O sé, sea, desprende, si acaso. Pero transmite un aroma... Pero bueno, esos son un aroma dulce. No está bien. Está bien, o sea... El dulce tiene que ver con el olor. Más. A mí me han dicho que llevaba una sudadera por unas partes, o sea, por una parte lisa, por otra parte así rugosa, como con pelotillas. También es interesante. Y luego la otra, tú te quedas, ¿qué parte es? ¿Cómo es posible? Más. ¿Alguno más? Vale. Para describir una prenda, una camisa tipo leñador. Bien, está bien, es mostrar. Una camisa tipo leñador está bien. Vale. Bueno, la peli. Entonces, todo esto está siendo como mostrar, ¿no? Cómo lanzarnos al vacío, como esta parte, este estilo que necesitamos y que hay que ejercitar. El estilo se ejercita. Los escritores escriben todos los días, no para publicar, sino para hacer ejercicios. Los deportistas hacen ejercicios y nosotros nos vamos a dedicar a la palabra. Tenemos que ejercitar tanto la mirada como la expresión. ¿Vale? Tenemos que dominar esas cosas todos los días, hacer un poquito, está bien. Ver algo, tratar de ver lo que ve, o sea, ver las cosas de verdad, sentir las cosas de verdad. Cuando las tocamos, cuando las cogemos, ¿cómo son? ¿Cómo son de verdad? Y saber cuándo estamos explicando y cuándo estamos diciendo las cosas objetivamente, ¿vale? Bien. Ahora viene la parte de estructura, que nos suelta esos límites. Por eso elegí Relatos Salvajes, porque es una peli que tiene 3 formas. ¿Cuántas historias son? 6. Y 6 formas, 3 formas de estructurar diferentes. 2, 2 y 2. 2 son de una manera, 2 son de otra y 2 son de otra. Y eso es muy bueno. Las estructuras son, hay una estructura básica y estructura clásica que es un statu quo, incidente desencadenante, movimiento irreversible, que no vamos a ver hoy, no tenemos tiempo, igual al final. Pero hay otras formas de estructurar, un poquito más finas, que permiten contar, cuando son una sola, permiten contar historias cortas. Una es lo que vamos a llamar un... Vamos a empezar por el dilema. Un dilema. Ahora, no sé, ya no pinta.
moretones, igual que tú. Sí, ya lo he sacado. Bueno, un dilema. ¿Qué es un dilema? ¿Una duda? No todas las dudas son dilemas. ¿Eh? O sea, los dilemas, todos los dilemas son dudas, no todas las dudas son dilemas. Un conflicto. No, pero es un tipo de conflicto concreto. Una decisión que Una decisión. Un cruce de caminos. Un cruce de caminos, es una metáfora eso. ¿Qué es un dilema? Es una decisión, sí, ¿no? ¿Entre qué? Dos opciones. No solo dos opciones. La buena y la mala. Dos opciones que quieres. No. Porque entre la buena y la mala no hay dilema. con O sea, entre dos con el mismo peso. Dos malas. Dos con el mismo valor. Entre dos cosas con el mismo valor. Entre dos cosas buenas o dos cosas malas. Entre una cosa buena y una cosa mala no hay dilema. No hay dilema. Entre una cosa buena. Por ejemplo, ¿qué es una cosa buena? Salvar una vida. Salvar una vida. Y una cosa mala, No salvar una vida. no salvar una vida. ¿Hay dilema? Sí, también. Ah, entonces ya estamos marcando. Ah, entonces estamos jugando. Pero depende de la vida, ¿qué quiere decir? Que voy a nivelar. Entonces voy a convertir una cosa buena en menos buena, o una cosa buena o una cosa mala en menos mala. ¿Sí o no? En general, entre salvar una vida y no salvarla, no hay dilema. No hay dilema. Una señora me dice, por favor, ¿dónde está la Gran Vía? Entre decírselo y no decírselo, en principio no hay dilema. No hay dilema. ¿Cuándo empieza a haber dilema? Si tiene una metralleta. Por ejemplo. Tampoco hay dilema, ¿eh? Le den aquí una granada por ahí. O sea, un dilema es un dilema sería el planteamiento de una duda, de un cruce de caminos, como habéis dicho muy bien, entre dos cosas que tengan el mismo valor. ¿Para quién? Para el que decide. Para el que decide y sobre todo para el Espectador. espectador. Sobre todo para el otro. O sea, yo estoy planteando un dilema a alguien que le estoy contando. Es a ese alguien al que le tengo que. Ese dilema le tengo que Entonces contar. maneja valores universales, digamos. O no. Pero No, porque no es necesariamente universal. O sea, puede ser un dilema doméstico perfectamente, una cosa. Depende a quién le cuentes. Claro, pero en una película se cuenta. ¿No? Sí, una película sí. Pero ahora no estamos hablando, estamos en un dilema. ¿No? Vale. O sea, entre dos cosas malas o dos cosas buenas, o una cosa buena que está convertida en mala y una cosa mala. En principio, entre matar a alguien y no matarlo no hay dilema. ¿Cuándo puede haberlo? Cuando ha violado a tu hija. Por ejemplo. Entonces hay dilema. ¿Matar o no matar? A esa persona en concreto. ¿Qué hemos hecho con eso? Cuando él ha dicho, cuando ha violado a su hija. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho un efecto de esa estructura, que es el dilema, mira, vamos a ver el negro. Dilema, y hemos hecho lo que se va a llamar cargar el dilema. Es decir, equilibrar la balanza para que aparezca el dilema. Si nosotros sabemos que tenemos que hablar el dilema, cualquier cosa se puede plantear como un dilema. Solo necesitamos cargar. En Relatos Salvajes, una historia que esté armada a través de dilemas. La del restaurante. La del restaurante. La del coche. Y la del coche. Esas dos. Son dilemas. ¿Cómo funciona una estructura de dilemas? Planteo el dilema. Por ejemplo, vamos a ver la del restaurante. ¿Cómo es la del restaurante? ¿Qué tenemos? ¿Cómo empieza la historia? Antes de que empiece la historia, ¿qué tenemos? Eso es lo que se llama el statu quo. Eso está siempre, ¿eh? En todas las historias hay un statu quo, ¿vale? Que es el eras una vez.
¿Qué tenemos? Vale, Es un bar de carretera, un restaurante de carretera. ¿Qué más? ¿Algo más que sepamos del restaurante de carretera? Vacío. Vacío, donde no va nadie, carretera perdida. ¿Qué más? Una chica que al inicio estaba normal. Es que exactamente, estamos hablando al inicio. ¿Qué tenemos? Una chica que trabaja con una camarera y una cocinera, que están allí solas y que eso es el statu quo. El incidente desencadenante, que os digo que esto siempre está. Un día, ¿qué pasa? Me parece un cliente. Aparece un cliente. Aparece un cliente. En principio, no pasa nada, pero se va a plantear el dilema. ¿Qué pasa? Matar o no matar. ¿Por qué? Ella lo reconoce. Ella lo reconoce. ¿Como quién? ¿Ves que todo hay que armarlo? Para llegar al dilema hay que... O sea, ya hay que tener un plan. Ya no nos vale lo que estábamos haciendo antes de contar taca, 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 taca. Ya no nos vale esto. Ahora tenemos que armar, ¿vale? Tenemos que planear. Entonces, ¿qué tenemos? Ella lo reconoce como quién. El cacique, el que causó la muerte de su fan. ¿Veis que igual que lo del violar a la hija? Es exactamente lo mismo. El cacique que mató a la familia. Y luego se soldaron todo. Además, a la madre o algo así, ¿no? Y encima el tipo es un grosero. ¿Veis que va cargando? ¿Hacia dónde? Hacia matar. O sea, el público dice, mátalo, ¿no? Y la cocinera, la otra. Mátalo, ¿no? No, espera, no hemos llegado. Que, joder, ese tipo, tal. Lo mato, lo debería matar, debería decir algo. ¿Le digo algo? No. Entonces el público está enganchado porque hay una razón para decirle algo. Entonces el dilema está, ¿le digo algo o no le digo algo? Se resuelve. Por los dilemas se quedan un rato, si pueden ir subiendo o bajando, quedan un rato y se resuelven. ¿Le dice algo o no? No le dice nada. Se deja maltratar. ¿Y entonces qué va a hacer? ¿Qué hace el guionista? Plantear otro dilema. Pero es como la cocinera es el Pepito Grillo. Claro, la cocinera le dice, yo lo mataba. ¿Pero cómo lo voy a matar? Mira, ponemos esto. ¿Veis? No es posible. Entonces, como no es posible, no hay dilema, pero se hace posible. Le echamos matarratas y esto no se entera nadie. Y entonces aparece el dilema. Por la posibilidad de la muerte. ¿Cómo le voy a matar? ¿Qué hago? ¿Me abalanzo sobre él? ¿Ahí hay dilema? No. ¿Cuándo hay dilema? Cuando la posibilidad es real. Toma. Échale matarratas. Y ahí el dilema. Y el público, hostia, ¿qué va a hacer? ¿Le echan matarratas? ¿Se lo echa o no? No, la camarera, digo. No. Salvaos el dilema. Vamos al siguiente. ¿Veis que está todo hecho al revés? ¿Cuál es el siguiente? El siguiente que lo dice que ya le ha echado matarrata. ¡Que le ha echado mataratas! ¡Que le ha echado la otra mataratas! ¿Y ahora cuál es el dilema? El dilema es ¿quieres salvar o no salvo? ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Veis? Todo dilemas, ¿no? Porque existe la posibilidad de elegir entre dos cosas y el público entendería un poco las dos. ¿Entiende las dos? Porque es un cabrón. ¿Qué hago? ¿Le mato o no? ¿Le digo o no se lo digo o no se lo digo? Dilema, ¿no? Le dijo que... Al final, no se lo digo. Entonces... No se lo digo, pero quiero salvar de la vida o no le salvo la vida. No se Es lo cuando digo. quiere Ah, se lo digo. Le quiere quitar la comida. Sí. Ah, le quiere quitar la comida, es verdad. Le quiere quitar la comida y otro que no, tal. Bueno, pues ya, listo, pues que te mueras, ¿no? Pero ahora otro dilema. Entre el hijo. Entonces ya el hijo no tiene la culpa. Y él dice, el hijo va a comerse eso. ¿Lo veis? Es un dilema. Se mantiene. Solución. Otro dilema. Se mantiene. Solución. Otro dilema. Otro dilema. ¿Cuánto? ¿Así hasta cuánto? Por lo menos. ¿Hasta cuánto podríamos estar? Mientras aguante la historia. ¿Sí? Cuando la historia ya se caiga, pues ya hay que salir. Pero está todo dilema. Cargo el dilema. ¿Que ya está solucionado para este lado? Pues ahora cargo para el otro lado. Lo cargo hacia volver a equilibrar, hacia volver a generar el dilema. Pero se podría decir que está también
si en ese dilema tras dilema, hay un dilema en general que es matarlo o no matarlo, o no estaría bien. Sí, bueno, empieza no empieza en matarlo, empieza después, hay un poco de progresión también, pero sí, o sea, está todo en el mismo rollo, pero si te das cuenta son pequeños dilemitas, Claro. no cambia la forma de contar. Y también la historia de la cocinera que decía, esto es una vida de mierda, a mí me daban de comer y no tenía ninguna preocupación cuando estaba en la cárcel. Claro, le dice, sin la cárcel, sin el perdón, claro, carga el dilema porque dice, no lo mato, ¿para qué lo voy a matar? Y el público dice, normal, pero de repente está la posibilidad de matarlo, y la cocinera diciendo, esto es una vida de mierda, la cárcel nos está peor, y tú dices, pues a lo mejor tiene razón. Te pones en el lugar, a lo mejor tiene razón, ¡mátalo! Dice, ¡mátalo, joder! ¡Mátalo! Porque es ella, ¿no? ¡Mátalo! ¡Mátalo! Que no lo mato. Y también cuando aparece el niño dice, hay que matar a toda la estirpe porque si no... Claro, porque ella no quiere matar. Si ella quisiera matar, el guionista no pondría el personaje de la cocinera haciendo eso. Porque no habría dilema. Y como está fabricado el dilema, ella la pone para un lado, ¿para qué? O sea, y pone peso aquí para poder poner peso en el otro lado. Entonces la cocinera hay que cortarlos a todos. Hay que acabar con la estirpe. ¿Veis? Hay que acabar con la estirpe, hay que acabar con todo. ¿Sí? Yo creo que, cuando yo lo estoy viendo, creo que al espectador le resuelve las dos divisiones. Es decir, el no matarlo en lo que es la camarera, en el personaje de la camarera, el lado bueno, y el lado malo que también te dan ganas de matarlo y te lo resuelve con el personaje de la cocina. Claro, está generando esas dos... Así como espectador, creo que te da satisfacción por ambas partes, ¿no? A mí personalmente me la dio, es decir, porque la chica como que incluso se preocupa por el chaval, acaba la escena los dos juntos, ahí en la ambulancia, de alguna manera, y la cocinera es la que paga los platos rotos porque realmente al final acaba matando. Entonces yo creo que a mí como espectador me resolvió el dilema por ambas partes. Es decir, Sí, no me forzó a tomar una decisión, sino que me dio las dos resoluciones. A mí eso es lo que me... Bueno, al final el dilema se tiene que solucionar, si lo veis. O sea, al final el dilema tiene que cerrarse. Si no se cierra el dilema de alguna manera, la historia se queda ahí como en el aire, ¿no? Entonces hay que cerrar. Y efectivamente, siempre cuando un dilema está bien hecho, que en este caso está muy bien hecho, tienes que ponerte del lado de los dos. Y entonces estás interesado. Y cuando la chica le tira la comida al chico, es como toda la emoción que está ahí, como en tensión, que no sabe si quitar el plato, que no sé qué, siente la emoción de la tensión del dilema, ¿no? Claro, tú estás ahí. Y tú porque sabes más, el dilema se basa en saber más. Imaginar eso, el chico contando eso es como el cuento que habéis hecho antes. Una tía loca que me tira la comida. Porque eso es lo que el chico percibe. Sí, claro, no sabe que están tramando. Exactamente. Para que veáis como todo... Pero sí, un dilema bien hecho, ¿lo veis esto? ¿Veis cómo está? Y cómo se trata de cargar, de equilibrar todo el tiempo, que la decisión pueda ser una o la otra. Que la decisión pueda ser una o la otra. Que la decisión no sea necesariamente esta. Si es fácil, si está claro, no hay dilema. Perdemos el tiempo, es absurdo. El público se mosquea. No entiende que alguien dude entre hacer el bien y hacer el mal porque sí. Y si duda, el público dice, aquí hay algo que no entiendo. Y eso puede ser un misterio, un hook, para luego los porqués que decías tú, ¿no? Porque lo tengo pensado. Pero si no, en condiciones normales, solo los locos dudan entre hacer lo que está bien o lo que les conviene o lo que no les conviene. O sea, nadie... no sé. Pues se esfuerzan mucho en ponerle a él muy cabrón, muy... ¿Por qué? Para que tú te pongas el papel en la posición de matarle. ¿No? Porque es que si no, claro. O sea, un señor normal, pues no... No hay dilema. ¿Habéis visto un corto que se llama Mirindas Asesinas? Sí. De Alex de la Iglesia. ¿Quién ha hecho eso? ¿Cómo se llama? Yo, pero no me acuerdo. Mirindas Asesinas.
Miridas asesinas de Alex Angulo, que está, pues eso, Alex Angulo es un tipo, es un loco que entra y que cada vez que alguien está en un bar, a ver si me acuerdo bien, está en un bar, entra alguien y pregunta una cosa. Pregunta, por ejemplo, ¿tiene hora? Y si el otro le dice las 3:15, empieza nervioso y dice, le he preguntado que si tiene hora, no que me la diga, no que me la diga, ¡va! Y le mata. Ese es el statu quo, o sea, el tipo funciona así. Dice, ¿me daría 5 duros? Sí, tome. Me preguntó si me daría 5 duros, no que me los dé, no que me los dé. El suelo es control, ¿eh? Claro, sí, pero le aparece un tipo, entonces aparece un tipo que sobre, no sé qué, ponme el fútbol, tal, en el bar. ¿Tiene hora? ¡No! Porque para él es un puto dilema, ¿sabes? Porque claro, antes no había dilema. Lo mato y punto, o sea, pero ahora me he dicho que no, yo lo quiero matar. Entonces va y dice, ¿usted me invitaría a una mirinda? ¡No! No puede matar. No puede. Entonces el público se mea por ver cómo el tipo tiene un dilema que le impide actuar. Pero dentro de su rollo. ¿Por qué funciona esto? Porque antes se ha planteado el statu quo. Que dice, yo que me lo diga. Que me diga si sí o si no. Es muy gracioso. Bueno, el otro dilema que aparece, la otra estructura de dilema en relatos salvajes, es la del coche. Es la del coche. ¿Qué pasa en el coche? ¿Qué tenemos? Statu quo. No se cuenta el statu quo, ojo, pero entonces es algo que está sin contar, que luego vamos averiguando, pero en el nivel compositivo nosotros sabemos qué son los protagonistas antes de empezar la historia. No, bueno, es una familia, ¿no? Hay una familia. ¿De cuál estáis hablando? ¿Cuál decís? Atropello. Pensaba que estáis hablando de la de los dos coches. No, la de los dos coches no hay dilemas. La del atropello. La de los coches no hay dilemas. Ahí no hay ningún dilema. No hay dilemas, sí hay. La del atropello. Vale, vale. La base de la del coche es otra. No es el dilema. ¿Cuál es la de Sí, la del atropello. La de que atropella a la señora. vale. Es eso. Ahí hay un montón de dilemas. Sí. ¿Cómo empieza la del atropello? Que sale cuando decís la del coche y está. Bueno, Entra el coche a garaje. Llega el garaje con la placa. entonces tenemos un chico de familia muy bien. Un chico de familia muy bien. Que el padre es ministro, rico, no sé qué. Y un chaval joven, que va con el coche de cuerda de vez en cuando. ¿Un día qué? Atropella a una mujer embarazada. Atropella a una mujer embarazada. Una mujer embarazada. ¿Por qué una mujer embarazada? Porque da más penilla. Para cargar. Porque da más penilla. Para cargar. Para cargar el dilema. Y además, ¿qué? Huye. Bueno, eso por el otro lado. Pero además, o sea, por el lado de atropellado y no sabe qué hacer. ¿Cuáles son los problemas? Mujer embarazada, la ha visto un montón de gente. Todo el mundo sabe quién es. El tipo ha huido. Ese es el problema. ¿Y por el otro lado qué pasa? O sea, porque eso dice, tronco, pues que le cojan, ¿no? Pero por el otro lado, La parte de la familia. solo sí, es el hijo de... Es el hijo de- Es tu hijo. ¿Cuál es el dilema? Tu hijo ha atropellado con el coche a una mujer embarazada y la ha visto todo el mundo. ¿Qué haces? ¿Veis que todo el mundo se queda, hostia? Claro, tu hijo. Pero también está el dilema de propio hijo, ¿no? Claro, bueno, el hijo en este caso va a venir después. Cuando el tío llega, no sabe qué hacer, los padres no sabemos qué hacer. Entonces el dilema se resuelve hacia dónde. Hacia locura, Miguel. Al principio. Hacia... ¿Cuál es el dilema? Claro, no.
Denunciar por no. Exacto, ¿no? ¿Entregarte a la policía o no? ¿Hacia dónde se resuelve? Hacia el no, vamos a proteger. Entre otras cosas, porque si es hacia el sí, no es. Hacia el no. No te preocupes, ¿ves? Y se soluciona. No te preocupes porque le vamos a decir al jardinero que se haga pasar por. Pero aparece otro dilema. El siguiente dilema es que el policía empieza a sospechar que no es correcto. El fiscal. El fiscal ve que no es correcto. Ve que eso no es correcto. Las cosas no enganchan. Que las cosas no enganchan. Entonces, El siguiente dilema ¿cuál es el dilema? Hostia, ¿qué hago? Sobornar al fiscal. Soborno al policía. Pero cuando ya parece que está todo arreglado, otro problema. Otro problema. El abogado. El abogado. Quiere sacar más tajada. Que quiere sacar más tajada. Y Y entonces le dice al tipo, quiero sacar más tajada. Y le descubre. Entonces, ¿qué hago? ¿Me dejo llevar por el cabrón del abogado? No, no por la mierda. No, que es muy... Sí. ¿Lo veis? Y al fin, ¿qué dice el tipo? ¡A tomar por culo! Yo no mataba a nadie. Yo no mataba a nadie y no voy a pagar. Pues entonces que se entregue, ¿no? Sí, y le dice, Pero- le dice el hijo no le chupa. Y le dice el hijo, pero... Y a la madre le dice, oye, que he renegociado. Cambio las condiciones. Y entonces otro dilema. ¿Sí? ¿Lo veis? Y al final hay que resolver. ¿Y cómo se resuelve? Al final ven que sí, que Que se van a quedar sin pasta y... ¿Cómo se resuelve? No. Se entrega al cocinero. Se entrega el dinero, paga el dinero y el padre, el marido de la mujer muerta Se lo carga, un tipo se lo carga al jardinero. jardinero. Y ya está, y así se acaba la historia. Pero ¿veis? Dilema. Resuelto. Dilema. Dilema es opción entre una cosa y la otra. Es diferente al del coche. Ya veréis por qué. Dilema, 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 dilema. También cuando están viendo las noticias para fomentar el dilema de pago o no pago, también sale la noticia del padre, del marido. Y te voy a matar, hijo de la gran puta. Te voy a matar. Ah, sí. Y por eso luego lo recoge y lo mata. Pero es un elemento que como que presenta Ahí también se soluciona. Está muy bien, ¿no? Pero Pero muy bien. también lo mete como otro dilema. Eso se tiene que solucionar. Bueno, es parte del dilema primero de él, no solo te han visto, sino hijo puta, yo sé quién eres y te voy a matar. Entonces los padres dicen, es que ya no es ir a la cárcel, es que lo van a matar. Es que carga más. Entonces cargas el dilema. Tienes que cargar el dilema para que el dilema funcione. Y además lo está utilizando para cerrar. Elemento mostrado, o sea, muestra a un tipo diciendo cabrón, tal, mostrado, y un elemento mostrado es un arma que yo puedo utilizar al final. Pero no es un cabo suelto, es como lo utiliza de verdad. Claro. Que es esa información que se puede utilizar, no es una Claro, información, porque es concreta, no es te ha visto todo el mundo, sino te ha visto el marido. ¿Entendéis? Te ha visto el marido y te ha amenazado el marido, es concreto, o sea, eso es lo que ha pasado, no es una lucubración. Y como es lo que ha pasado, luego lo puedo utilizar al final para cerrar. ¡Pam! ¿Veis? Eso es una historia como la otra, con dilemas. además está muy bien porque empieza a golpear y de repente hay fundido en negro, pero sigue estando el sonido. Entonces tú ya estás imaginándolo, no necesitas verlo. No, eso es el final, es una cosa. Pero ya tiene el final, veis también esto, como ya, una vez que yo he armado la historia, como hablábamos antes, una vez que la he armado, luego digo, ¿cómo cierro? Así. Pues para cerrar así necesito que ese personaje aparezca antes. O lo utilizo a partir de todo lo que he creado, digo, ¿y cómo puedo cerrar? Ah, con esto, este personaje, que ha salido el marido porque está casada, tal, hijo puta, te voy a matar, ese mismo personaje, al final, cierra la historia. A mí se me había escapado de esa parte de materia. En realidad, como hemos cerrado la historia que hemos creado, lo que ha hecho Santi es aprovechar el principio de la historia para cerrarla. Ya está. Dentro de lo del sueño, lo que quieras. ¿Sí? ¿Veis el dilema? Luego vemos las otras... ¿Cuántos somos en total? ¿20?
minutos, vale. Pues vamos a ponernos en grupos de... ¿No hay descanso? ¿No hay descanso? Pero ahora hacemos el descanso y la preparación, las dos cosas al tiempo. Vamos a ponernos en grupos de 4. 5 grupos de 4. 5 grupos de 4 y 2 de... O sea, No, es que 22 sois tú y Carolina. Ah, 20, va, pero 20. No, entonces 4 de 5 estará bien, 4 grupos de 5 y quiero que generéis una historia con un dilema. O con dilemas, pequeñita. Entonces, alguien plantea algo y cómo eso se puede armar, ¿vale? A ver, es simplemente un juego, a ver cómo sale. Lo normal es que nos salga bien. Entonces, a ver cómo sale. ¿Vale? ¿Que no o que no? Que no. Entonces, algunas saldrán bien, pero lo importante es probar, jugar un poco y ver cómo podemos armar una historia. No os coméis la cabeza demasiado, por eso intentad, a partir de una historia, cómo podemos hacer que una historia vaya avanzando con dilemas. ¿Sí? Entonces ya sabéis cómo es, cargar y luego solución. Al final tiene que haber un cierre. El cierre ideal entre A y B, C. Ese es el cierre ideal. Si no puede ser, pues A, B o lo que sea y ya está. ¿Vale? Pues 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está Pablo. 1, 2, 3, 4, 5. Está aquí. Y 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Y ahora tenemos como media hora larga, ¿vale? Podéis tomar un cafetín si queréis. O 45 minutos. Entre café y preparar la historia. A la vuelta, la historia preparada. ¿A qué hora? ¿11 y 5 o 12 menos 25? Sí, 11 y 5, 12 menos 4. 40 minutos. Entre la parada y... O sea, que vais a por el café y preparáis. Podemos preguntar si la respuesta funciona. Manuncia, para el porque